Buenos días, compañeros. Yo soy Derian de Jesús Hernández Sánchez del grupo 503A y esta es mi exposición del tema 4, lógica secuencial, para la materia de electrónica digital, dirigido a la maestra Guadalupe Salas López. Hoy estamos a 27 de diciembre del 2018, es jueves. Y así comienza mi exposición. Okay. Bueno, lo primero es definir qué es la lógica secuencial. Bueno, la lógica secuencial más que nada es una especie de sistema para ordenar una población determinada. El término lógica secuencial está más referido a probabilidad y estadística, pero en el caso de electrónica digital se aplica de diferente forma, aunque la función sigue siendo la misma. Bien, en este caso, digamos que usaremos la lógica secuencial para el ordenamiento de las compuertas lógicas. La lógica secuencial refiere más que nada al ordenamiento. Hay una gran diferencia entre este y la combinación. La combinación tiene más que ver con combinar una población para saber cuántas múltiples combinaciones te pueden salir. En este caso, la lógica secuencial está más referida a ordenamiento u procesos. Quiere decir que va a seguir un orden determinado o dependiendo un factor del que le agreguemos a nosotros. La lógica secuencial en este caso va a ser totalmente manipulable por nosotros mismos. Y digamos que este tipo de algoritmo va a respetar ese factor o esa orden que le demos en específico. Bueno, en la lógica secuencial tienen que haber una entrada y un determinado número de salidas. En electrónica digital, dependiendo del tipo de entradas y de la cantidad de entradas, va a ser la cantidad de salidas que haya. Así es como se va a determinar esto y así es como determinará después el resultado final. Bueno, hay diferentes tipos de lógica secuencial en electrónica. Vamos con el primero. El primero son los circuitos generadores de pulso de reloj. Estos en electrónica son llamados a una señal de tensión, ya que ejercen una cierta resistencia al paso de la señal, dependiendo del medio. Así se verá influenciada la señal, llegando a disminuir hasta potencial cero. Esto se le llama efecto de atenuación, y es la señal que viaja por el aire, la cual lo hará en todas direcciones y alcanzará una distancia que dependerá básicamente de dos factores, la frecuencia y la potencia. Bueno, un pulso de reloj es más que nada como un salto. Empezará en sincronía o incluso puede llevarse en asincronía y seguir dependiendo del tipo de lógica que lleve. Como por ejemplo, si le ordenas dar un salto, dará el primer salto, y si le ordenas no, que después da otros dos, así lo va a hacer. Es una corriente asincrónica, como se puede ver, y digamos así que dependiendo del voltaje es dependiendo la salida. Se conoce como generador de reloj al componente que produce impulsos con una determinada frecuencia. Estos componentes pueden ser mecánicos, eléctricos, electrónicos o de conjuntos. Esos componentes son necesarios para el procesamiento de datos y para su sincronización. El generador de reloj suele servirse de un controlador en una unidad funcional. Ahora seguiremos con los flip-flops. Los flip-flops son alternadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la entrada sale verdadero, en la salida va a ser falso. Los flip-flops solo manejan dos tipos de datos, verdadero y falso, y hay diferentes tipos. Digamos que dependiendo de las entradas es dependiendo de cómo serán las salidas, y por cada entrada que hay dos salidas. Bueno, ahora seguiremos con el flip-flop SR o el flip-flop Setrets.
Este flip-flop se usa para las compuertas NOR. Y cuando las entradas son Q, en la salida salen Q al apóstrofe. Personalmente, aquí está su tabla de verdad. Y si se dan cuenta, cuando S y R son 1, Q es 0 y en la salida 1. Luego sigue el flip-flop T. El pulso es un ciclo completo de 0 a 1. Digámoslo así, el flip-flop T maneja un valor por 2, que quiere decir que si en una entrada metes un valor, pueden salir dos diferentes posibilidades en la salida. Luego está el flip-flop JK. El flip-flop JK es una mezcla entre el flip-flop SR y el flip-flop T. Digamos, ¿qué va a pasar aquí? En J metemos 1 y en K metemos 1. Al final actuará como un alternador T. Digamos que de otra forma es al revés del T. Aquí se introducirán dos valores para que al final salga 1. Luego sigue el flip-flop D o el flip-flop delay. Este digamos, flip-flop funciona como un generador de pulso de reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a que si introducimos dos entradas, al final va a estar alternándose, yendo y viniendo, así como emulando los tic-tacs que sonamos en el pulso de un reloj. Pero este será un alternado con datos. Luego siguen los registros. Un registro es un desplazamiento digital hacia un circuito secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que va guardando valores. Como por ejemplo, si antes metimos 1, ese 1 lo va a seguir llegando hasta la siguiente entrada y así. Va a estar guardando los valores y los va a seguir registrando. Esos son tipos especiales. Existen 4 tipos. Pueden ser de serie, de paralelo serie, de serie paralelo y de paralelo paralelo. Cada tipo se caracteriza por algo, pero digámoslo así, van a tener esa cualidad que van a estar guardando esas señales. Los registros, bueno, se utilizan mucho, como por ejemplo en generadores, en multiplicadores de serie, en retardos. Son muy prácticos debido a que son los únicos sistemas de lógica secuencial de electrónica que pueden guardar valores, seguirlos guardando y guardando ya sea para la reutilización o para la reconformación de estos mismos. Luego siguen los contadores. ¿Qué quiere decir? Un contador, bueno, es un circuito secuencial construido a partir de biestable y puertas lógicas capaces de almacenar y contar los impulsos que reciben la entrada destinada a tal efecto, así como también actúa como divisor de frecuencia. Normalmente este se realiza con un código binario, que se realizará de una frecuencia natural o de un BCD. ¿Qué quiere decir esto? El contador va a ser el que va a seguir contando y contando. El registro es el que guarda los valores, pero no lleva a cabo los pasos. Pero con un contador, digamos que de un registro podemos retomar cierto valor y volverlo a utilizar o emplear cuando queramos. ¿Qué quiere decir esto? Los contadores van a seguir buscando ese valor que tú quieras. Como por ejemplo, le ponemos un 1, entonces ese va a poner el valor en cada factor que nosotros busquemos. Se clasifican los contadores ya sea según su forma, ya sea el sentido de la cuenta o la cantidad de números. Y dependiendo del estado actual, será el estado futuro que intervinamos en ellos. Y bueno, hasta aquí quedó mi